caminando alrededor del templo. Y cuando están ahí alrededor del templo, Jesús predice que ese templo va a ser destruido. Esa noticia fue bastante chocante para los apóstoles, por dos razones, hermanos. La economía judía en ese tiempo giraba en torno al templo. Y si el templo iba a ser destruido, ¿qué iba a pasar con la economía de Israel? Iba a ser destruida. ¿Qué acabamos de pasar hace poco aquí en Estados Unidos? El abismo fiscal y todo el mundo estaba así, adventistas, no adventistas. Bancarrota mundial. Vamos a quedar quizás viviendo en las calles. Una bancarrota, una debacle financiera y todo el mundo estaba asustado. Pues me imagino que tuvo el mismo efecto en los discípulos. Y la segunda razón, hermanos, es porque la misma presencia de Dios habitaba en ese templo. Y el decir que ese templo iba a ser destruido, ¿qué iba a ocurrir entonces? La presencia de Dios iba a abandonar ese templo. Entonces ellos hicieron la gran pregunta, la pregunta del $1,000,000. ¿Cuándo será el fin de todas las cosas? Y entonces el Señor Jesús nunca respondió diciendo: oigan, muchachos, tranquilícense. Suficiente es que yo voy a morir en la cruz por ustedes. Es lo único que debe importarles. No se preocupen de los eventos finales. No. Él no contestó así, hermanos. Él empezó a dar una lista casi interminable de esto y esto va a ocurrir. Y entonces, en el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 24, el Señor le dijo estas palabras: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y si ustedes y yo, hermanos, esta mañana hemos llegado a creer que Dios nos ha elegido para ser salvos, el Señor está diciendo ahí que corremos peligro de ser engañados. Entonces la pregunta es: ¿qué debemos nosotros conocer, entender, practicar y compartir con otros para nosotros no ser engañados? Es la verdad presente, hermano. La verdad presente. ¿Y qué es la verdad presente? ¿Es algo denominacional? ¿Es algo bíblico? ¿Es algo que significa la iglesia adventista? ¿O está en la Biblia? Está en la Biblia, hermano. Segunda de Pedro 1:12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. O sea que el apóstol Pedro predicaba una y otra vez de lo mismo. Y nosotros predicamos de lo mismo. Pero eso mismo que predicamos, ¿por qué lo predicamos? Porque amamos a nuestro Dios y sabemos que esa es la verdad que el mundo necesita escuchar. Y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Qué es la verdad presente, hermanos? Es un mensaje urgente de Dios. Un mensaje para una época, para una generación. Y la Biblia está plagada de mensajes de Dios en cierta época que fue la verdad presente. Y solamente por el tiempo reducido les voy a dar dos ejemplos. En los días de Noé, hermanos, ¿cuál era la verdad presente? Que venía el diluvio, ¿verdad? ¿Sí o no? Y la Biblia dice que ¿cuánto tiempo predicó Noé esa gran verdad, esa verdad presente? 120 años. ¿Cuántas personas entraron al arca? 8. Analicen esto, hermanos. La verdad presente siempre trae dos situaciones. Dios trae la propuesta de vida que nosotros debemos aceptar, porque su misericordia y su amor, Él quiere el bien para nosotros. Los que aceptaron el mensaje de que venía el diluvio, ¿qué pasó con ellos? Entraron al arca y se salvaron. Y los que rechazaron ese mensaje, ¿qué pasó con ellos? Se ahogaron cuando vino el diluvio. Pero imagínense, hermanos, que en ese tiempo otros profetas falsos se hubieran levantado y hubieran formado arcas y hubieran invitado a las personas a meterse en esas arcas. Cuando hubiese venido el diluvio, ¿cuál hubiera sido la única arca que se hubiera mantenido a flote? El arca de Noé. ¿Por qué? Porque tenía el diseño divino. En la televisión veo un montón de predicadores predicando de lo que sea menos de la verdad presente, el mensaje final de Dios para nuestra generación. Y si la iglesia de Dios en el tiempo del fin, su pueblo, es el arca de salvación, ¿qué va a pasar con todas las arcas que no son las arcas de Dios? Se van a morir. Segundo ejemplo, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿cuál era la verdad presente, hermanos?
¿Cuál era la verdad que dependía la vida o la muerte? ¿Cuál era la verdad que todos deberían aceptar? Que Jesús era el verdadero Mesías. ¿Y cuántos lo aceptaron? Había más de que no crucifica, de verdad. Y el que aceptó a Jesús, ¿qué le va a pasar? Tendrá vida eterna. Y el que lo rechazó, que dice Mateo, que cuando Jesús venga, ¿quiénes lo van a ver venir? Aparte de los que van a ser resucitados. Los que le traspasaron, los que se hablaban de él, van a resucitar nada más para verlo venir en toda su gloria. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es la verdad presente para nuestro tiempo? Y la verdad presente para nuestro tiempo se encuentra, hermanos, en el mensaje de los tres ángeles. Y vamos a leer el primer ángel. Dice ahí en Apocalipsis 14, del 6 al 7. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, otra versión dice con potente voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cuando nosotros leemos esa palabra ángel, ¿qué pensamos, hermanos? La palabra ángel significa mensajero. ¿Y estos ángeles a qué representan? Porque nosotros sabemos que los ángeles no son los encargados de predicar el evangelio. Pero si ustedes leerían Apocalipsis capítulo 2 y 3, ahí hay 7 mensajes para 7 iglesias determinadas. ¿Y cómo comienza cada mensaje para estas iglesias? Que escribe el ángel de Efeso. Entonces, ¿a quién simboliza el ángel? A la iglesia, al pueblo de Dios, en el tiempo del fin. En este mensaje yo encuentro, hermanos, en el mensaje del primer ángel, encuentro contenido 5 mensajes. Y vamos a analizar el primero. Dice ahí que el ángel predica con potente voz el evangelio eterno. ¿Qué es el evangelio eterno? Es el evangelio de salvación de Dios. Y dice que es eterno, o sea que es el mismo. O sea, no cambia. ¿Y cuál es ese mensaje? Es el mensaje de la gracia y la misericordia de Dios. La salvación, hermanos, siempre ha sido y siempre será por la gracia de Dios. Lo fue en el Antiguo Testamento y lo es en el Nuevo Testamento. Entonces, si ustedes comparan este mensaje del primer ángel, el evangelio eterno, y ustedes escuchan, van a diferentes denominaciones, escuchan en la televisión diferentes predicadores, ¿qué tipo de evangelio están predicando? Porque Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino, y entonces verá el fin. O sea que no es cualquier evangelio, es un evangelio específico. ¿Qué diferencia hay entre la salvación por la gracia en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? La gracia en el Antiguo Testamento, hermanos, era una promesa, pero en el Nuevo Testamento, cuando Jesús muere en la cruz, se vuelve una realidad. Y cuando Pablo analiza todo el tema de la salvación por la gracia, lo que él trae a colación sobre la ley es el hecho de que mientras Jesús no muere, cuando nosotros definimos pecado en San Juan, pecado es transgresión de la ley. Y la Biblia dice que ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. O sea que había una maldición que pendía sobre nosotros, debíamos morir. Y el problema no era la ley, el problema era nosotros que hemos pecado, ¿sí o no? La ley nunca fue el problema. Entonces, cuando Pablo dice que Jesús quitó la maldición de la ley, ¿qué dice? ¿Quitó la maldita ley o la maldición como resultado de quebrantar la ley? Eso fue lo que Jesús quitó. Y qué extraordinario cuando Pablo dice que cuando aceptamos el nuevo pacto, estamos en un mejor pacto. ¿Por qué es un mejor pacto, hermano? Porque el pacto santo, los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento fue hecho con hombres que pecaron, que fracasaron, que le fallaron a Dios. Pero el nuevo pacto es un mejor pacto porque es hecho a través de Jesús. Y Jesús cumplió 100% con todas las cosas. Cumplió 100% los mandamientos para que nosotros tengamos acceso a la salvación, ¿sí o no? El evangelio eterno, hermanos. El mensaje de la cruz. Cuando nosotros vemos esa cruz, ¿en qué pensamos, hermanos? En cosas horribles, inmencionables, un crimen atroz, una muerte injusta. Y Jesús estuvo dispuesto, hermano, cada día a llevar esa cruz.
¿Y saben, hermanos, cuál es el gran caos del cristianismo moderno? La abundancia excesiva de cristianos que sí quieren la salvación, pero no están dispuestos a llevar la cruz. Y Jesús, cuando llamaba a alguien, le decía: deja todo lo que tienes, sígueme y lleva ¿qué? Toma tu cruz y sígueme. Hermanos, ¿estamos dispuestos nosotros a llevar esa cruz que el Señor llevó? Porque si no, no estamos dentro del plan del Evangelio eterno. El segundo mensaje dice: temed a Dios. Cuando el ángel grita con potente voz, temed a Dios, ¿qué nos quiere decir, hermanos? Veamos lo que dice ahí en Eclesiastés 12:13, dice: el fin de todo el discurso de Dios es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es en todo el hombre. Entonces, ¿cómo nosotros demostramos temor a Dios? Cuando guardamos sus mandamientos. Y hay diferentes textos, inclusive en el Deuteronomio también habla de temer a Dios y guardar sus mandamientos. Entonces, si el ángel predica con potente voz y dice: teman a Dios, ¿qué está diciendo el ángel? ¿Qué está pasando aquí en la tierra? ¿Los seres humanos están guardando los 10 mandamientos? ¿Cuántas personas que ustedes conocen guardan los 10 mandamientos? O quizás conocen muchos que guardan 9. O quizás algunos que no guardan ninguno. Y la pregunta es entonces: ¿estamos nosotros guardando esos 10 mandamientos? Porque el ángel está urgido, está gritando con voz potente: guarden los mandamientos de Dios. Solo aquí en Estados Unidos, cuando en 1970 ya con los removidos de las escuelas, vean el gran caos que se ha desatado por remover los mandamientos sagrados de Dios, la eterna constitución del Eterno de las escuelas. ¿Cuáles han sido los resultados? Y en los últimos años los han estado removiendo de las cortes de justicia de cada estado. ¿A qué nos llevará toda esta atrocidad del abandono de los mandamientos de Dios? Y el ángel sigue predicando con voz potente. El tercer mensaje, hermano, dice: darle gloria. Si ese ángel predica con voz potente, darle gloria, ¿dónde en la Biblia encontramos nosotros qué significa darle gloria? En Corintios, 1 Corintios 10:32, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. Y leamos ahí en 1 Corintios 6:20: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y dice ahí que no solo hay que glorificarlo en el cuerpo, pero también en el espíritu. Y si el ángel grita con voz potente: darle gloria a Dios, ¿las personas están glorificando a Dios en sus cuerpos aquí en la tierra? ¿O la gente está fumando, bebiendo, usando drogas, destrozando el mismísimo templo de Dios? El mensaje de la reforma por salud, hermanos. Me pregunto si en National Geographic pusieron los adventistas de Loma Linda como personas que viven una super calidad de vida y viven largos años. Es impresionante ver videos de Loma Linda y ver doctores de 90 años haciendo una cirugía con tanta precisión que parecen muchachos de 18 años. Y la gran pregunta esta mañana para esta iglesia es: si National Geographic hubiera venido a hacer esa investigación con la iglesia de Richardson, hubiéramos pasado la prueba y hubiéramos salido en National Geographic diciendo que nosotros vivimos larga vida porque nosotros vivimos el mensaje de reforma por salud. O nos iban a poner un cerro del tamaño de la luna llena. ¿Se habían puesto a pensar ustedes, hermanos, que el mensaje de la reforma pro salud no solamente Dios nos lo dio para que vivamos saludables y vivamos larga vida, nos lo dio para que no hubiera un solo adventista que fuera pobre? Solo tienen que meterse en el internet y buscar el increíble aumento de compañías que se están haciendo multimillonarias con el mensaje de la reforma pro salud. Y nosotros los adventistas nos quedamos dormidos en nuestros laureles y otros están beneficiándose de un mensaje que Dios nos dio hace, imagínense, de 1800 y pico. Un mensaje dado hace años y pasan los años y todavía nosotros no le entramos con seriedad al mensaje de la reforma por salud. Tiene razón el ángel cuando grita: hay que darle gloria a Dios.
El cuarto mensaje dice que la hora de su juicio ha llegado, hermanos. La hora de su juicio ha llegado. Y en Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El juicio viene, hermano. ¿Por quiénes comienza el juicio? Dice ahí en 1 Pedro 4:17 que porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si este ángel predica con voz potente, la hora de su juicio ha llegado. No que va a llegar, sino que ya llegó, hermanos. Ya está en proceso en el juicio. El texto dice, la hora de su juicio ha llegado. Ya está en proceso. Entonces yo no entiendo, por ahí de repente un hermano que ha llegado a la conclusión que la doctrina del juicio investigador no está en la Biblia, pero ¿qué nos está diciendo ahí? Pedro, ¿por qué les comienza el juicio? Por la casa de Dios. Y vamos a discutir por qué comenzar por la casa de Dios. ¿Alguno de ustedes recuerda esta mañana cuál fue uno de los juicios más largos y extendidos en la historia norteamericana? Alguien menciona un juicio. Oye, Simpson, ¿verdad? Analicen esto, hermanos. Ese juicio iba por meses y meses y no se acababa el juicio. Si el ser humano es bien detallista y tiene que llevarse tanto tiempo para hacer justicia, imagínense Dios. Y no quiere decir que Dios se va a tardar 6 meses, un año para determinar el juicio de una persona. Pero tampoco va a decir, este se pierde, este se salva, este se pierde, este se salva. No. Para que sea un Dios de juicios justos, como lo menciona la palabra, tiene que haber una investigación y determinar a ciencia cierta cuando se abran esos libros si la persona es declarada culpable o inocente. La pregunta es entonces, ¿por qué el juicio comienza por la casa de Dios? Sencillo, hermanos, porque cuando Jesús venga a esta tierra, ¿por quiénes viene? Por su iglesia. Entonces sería un Dios justo si no pasa por juicio primero a su pueblo. En el tiempo de Israel el juicio era sobre el pueblo. El juicio ejecutivo, el juicio final será para los impíos. Pero el juicio que se está llevando, la hora de su juicio llegado, es para la casa de Dios, para que esté lista cuando la venida de Jesús sea una realidad. Y el quinto mensaje, hermanos. Wow, qué poderoso este mensaje. Dice, hay que adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. Y ahí en Génesis 2:1-3, ¿verdad? Habla de cuando Dios termina la creación. ¿Y cómo cierra la creación el Señor? Descansando, el sábado. Le puso nombre y le puso número. Es extraordinario que en todas las culturas los calendarios tienen una semana de 7 días. Si el ángel grita con voz potente, adoren a aquel, ¿qué está pasando aquí en la tierra, hermano? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo el ser humano? ¿A quién está adorando? Está creyendo en la teoría de Charles Darwin, que venimos del mundo. O sea, ven cómo cada uno de estos mensajes va basado en la realidad que el ser humano está viviendo. Porque ¿qué ganancia tiene para un ser humano creer que venimos del mundo? Si ya está establecido que venimos de un creador extraordinario que nos hizo a su imagen. Hay un sinnúmero de filosofías y de historias que están creyendo las personas. Y en nuestra iglesia, si no tenemos cuidado, están también ingresando ideas por la vara del pastor y otros movimientos disidentes, haciéndonos creer que lo que hemos querido es cerrado, cuando lo que hemos querido, hermanos, son cosas claramente constatadas por la palabra de Dios. Ahora, hermano, no solo es importante a quién adoramos, sino cómo adoramos. Y la historia va a terminar así como comenzó. Cuando nosotros leemos en Génesis, leemos la historia de Abel y Caín. Vean detenidamente cómo estos dos varones vienen con la actitud de adoración, porque ambos construyen un altar, sí o no. Pero a la hora de adorar y presentar su ofrenda, Abel cumple con los requisitos mínimos de Dios para alcanzar la salvación. ¿Y cuál era ese requisito mínimo, hermano? El Cordero. ¿A quién simbolizaba el Cordero? A Jesús.
Entonces, Abel adoró aquí al Creador. ¿Cómo lo adoró? Como el orador, como el Creador lo manda, como es su voluntad. ¿Y qué pasó con Abel, hermanos? Fue recibido, fue bendecido y fue aprobado. Cuando Caín cumplió con su adoración, ¿qué trajo él del altar? Frutas y verduras. ¿Qué es eso, hermanos? Razonamiento humano, ¿verdad? Le traje al Señor los primeros frutos, lo mejor que yo tengo. Leí un libro de un pastor que dice que igual el domingo porque hay que traer los primeros frutos y el domingo es el primer día de la semana, entonces ese es el primero. El razonamiento de Caín. ¿Y qué pasó con Caín, hermanos? No fue aprobado, ¿verdad? Y cuando Caín no fue aprobado, ¿qué pasó? Porque es más importante ser aprobado que bendecido. Porque Mateo dice que Dios bendice a buenos y a malos. O sea que nos da parejo a los buenos y nos da parejo a los malos. Entonces, si bendice a todos, ¿qué diferencia hay entonces? La diferencia hay, hermanos, en ser aprobados. Y nosotros necesitamos ser aprobados. Entonces, ¿qué hizo Caín inmediatamente? Cuando en vez de recibir bendición, recibió maldición. Recibió a Abel y lo mató. Entonces, a la conclusión del mensaje vamos a ver cómo eso se repite en el tiempo del fin. Adorar a aquel. ¿Estamos realmente adorando a aquel? Como ahorita el ángel. ¿Lo estamos adorando como él dice? ¿O lo queremos adorar a nuestra manera? El segundo ángel. Este segundo ángel grita con voz potente. Ha caído Babilonia. ¿Por qué cayó Babilonia? Dice que ha caído porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. A todas las naciones. O sea que no hay una nación que no haya bebido del vino del furor de la fornicación de Babilonia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender que ha caído esta Babilonia moderna? La única manera de entenderlo, hermanos, este lenguaje simbólico, es ir al pasado y ver lo que ocurrió literalmente en la Babilonia antigua. En el capítulo 5 de Daniel, no lo vamos a leer porque el tiempo avanza, pero haciéndoles un resumen, hermanos. Dice ahí al comienzo que el rey Belsasar convoca a 1000 de sus nobles, la mayoría extranjeros, porque ellos iban y conquistaban naciones y se traían a la gente más cerebrazos. Si viviéramos en esos tiempos, y vienen aquí a Richardson, se iban a llevar aquí a todos los promotores sobresalientes que viven el mensaje de la reforma por salud y andan predicando el mensaje de los 3 ángeles ahí en cada puerta. Como extraordinario. Se los iban a llevar así infinita India, al cautiverio. Muy bien, hermanos, cuando usted lee el capítulo 5 de Daniel, comienza diciendo, ¿verdad?, que cuando estaban ahí en el banquete y estaban bien bebidos, al rey se le ocurrió la idea de que fueran a traer los vasos de oro y de plata del templo. ¿Qué era lo especial de esos vasos de oro y de plata del templo de Jerusalén? ¿Qué eran de esos materiales? Estaban dedicados a Dios. Tenían un propósito sagrado, ¿no? Y dice ahí que se emborracharon en esos vasos, o sea que los volvieron seculares y los profanaron, ¿sí o no? Cuando ellos entonces estuvieron bien más embriagados por tomar en esos vasos, ¿qué pasó? Salió la escritura en la pared y se asusta el rey tremendamente. ¿Qué hizo? Llamó a la gente que no sabía nada y no le podían ayudar. Pero la reina le recomendó a quién? Le recomendó a Daniel. Dice que la sabiduría de los dioses estaba en él. La Biblia describe que en ese momento ellos adoraban, escuchen la descripción, adoraban dioses de oro, dioses de plata, dioses de bronce, dioses de hierro, dioses de madera y de metal. Y cuando Daniel vino y le dijo al rey, le reclamó eso y le dijo: tu padre se adoró al Creador, al Dios verdadero, pero tú adoraste a dioses, y le dio la descripción, esa descripción que les acabo de dar. Esos fueron los dioses que él adoró. O sea, estaban sumidos en el paganismo, y su paganismo los llevó a un nivel tan bajo que los sagrados de Dios lo volvieron secular, lo profanaron. Entonces, si basados en esa historia, venimos a la Babilonia moderna, en Apocalipsis 18, Dios nos pide que salgamos de esa
de Babilonia. Babilonia significa confusión. Entonces la Babilonia moderna tiene que cumplir con esos requisitos. Tiene que ser un poder político religioso. En Babilonia está involucrado lo político y lo religioso. ¿Quiénes eran los nobles? Los encargados de la política. De lo religioso, ¿qué fue? Adorar todos esos ídolos, ¿sí o no? ¿Qué poder político religioso en el mundo tiene influencia sobre todas las naciones? Que su líder supremo va a donde los presidentes y donde los reyes. ¿Qué significa la fornicación? La fornicación, cuando ustedes estudian la Biblia a fondo, es falsas doctrinas. Este sistema entonces ha enseñado al mundo paganismo, a adorar ídolos en vez de adorar al Dios supremo, y algo de Dios que es sagrado, que se debe dedicar a Dios, lo ha profanado. ¿Qué es eso, hermano? En tiempos modernos, el sábado, ha profanado el sábado, por eso está caída Babilonia, hermano. Y si el mensaje de Dios es que hay que salir de Babilonia, ¿quiénes son los que salen de Babilonia? ¿Ustedes y yo? ¿O aquellos que son parte de ese sistema? Los que son parte de ese sistema. Entonces es nuestro trabajo, dado por Dios, ayudarle a ellos a salir de ahí, hermano, de esa confusión. Luego el mensaje del tercer ángel. Este ángel predica con voz potente. ¿Y qué dice este tercer ángel, hermanos? El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo, no tienen sábado de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. En resumen, ¿qué está diciendo el ángel? Si tú te atreves a recibir la marca de la bestia, a adorar y recibir esa marca en tu frente y en tu mano, te vas a quemar en el infierno. ¿Y cuántos de nosotros nos queremos quemar en el infierno? Nosotros queremos que el sacrificio de Jesús en la cruz haya valido la fe. Saben que la manera para entender, nosotros tenemos que saber con claridad. Si ustedes ven películas, leen libros relacionados con la marca de la bestia, cada idea, hermanos, cada increíble idea totalmente errada. Quiero leer esta cita antes de continuar. Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitadas a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Satanás lo sabe, y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel de este mensaje, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando en favor de las iglesias. Pero la luz resplandecerá, y todos los que tengan corazón sincero dejarán a las iglesias caídas y se decidirán por el residuo, por el remanente. La pregunta es, ¿dónde nosotros encontramos en la Biblia textos que nos iluminen sobre la marca de Dios? Vamos a entender cuál es la marca de Dios, y eso automáticamente nos va a decir cuál es la marca de la bestia. Y es increíble cuando le doy este estudio a mis clientes, y yo les pregunto, ¿cuál es la marca de la bestia? Y me dicen así automáticamente. Ya lo tienen en la punta de la lengua. ¡Pum! Y me lo dicen. ¡Wow! ¿Sabes lo que dice ahí, hermano? Apocalipsis 7, 1 a 3. ¿Quiénes son los únicos sellados? Y dice Juan que vio a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y el sello del Dios vivo, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles que les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo:
No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Dónde reciben el sello, hermano? En la frente. ¿Y quiénes son los únicos que lo reciben? Los siervos de Dios. ¿Quiénes son estos siervos de Dios, hermano? Los pastores, como el pastor Rosado, o algún profeta. ¿Quiénes son los siervos de Dios? Apocalipsis 14:12. Es extraordinario cómo estos mensajes de estos tres ángeles vienen a decir cuál es el problema del ser humano. Y termina de una manera tan triunfal en el versículo 12 diciendo esto: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Su fe es una fe como la de Jesús. Una cosa es decir tengo los 10 mandamientos, pero tener la fe que tuvo Jesús, ya ese es otro tema, hermanos. ¿Cómo nosotros sabemos cuál fue la fe de Jesús? Léase los 4 evangelios. La manera negada, humilde, sacrificada, el estar dispuesto a dar su vida en honor a Dios. Esa es la fe de Jesús. La pregunta esta mañana, entonces, ¿tenemos nosotros una fe como la de Jesús? Porque los que se preparan para derrotar a la bestia tienen una fe como la de Jesús. No se puede derrotar a la bestia sin tener una fe como la fe de Jesús. Entonces, ¿dónde más en la Biblia nos habla del sello de Dios? Éxodo 31, 16 al 18. Vean lo que dice ahí, con detenimiento. Viva México. Dice ahí: guardarán pues el día de sábado a los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Pacto perpetuo quizás no signifique que es eterno, pero en el otro versículo entendemos que sí es para siempre, ¿sí o no? Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y los 7 días cesó y reposó. ¿Para cuánto tiempo es ese sello de Dios, hermano? Para siempre. ¿Cómo nosotros sabemos que ese sello es para siempre? ¿Dónde en la Biblia nos dice que ese sello es para siempre? Isaías 66, 22, 23 dice que aún en el cielo vamos a guardar el sábado, por eso es para siempre. Y estaba compartiendo este mensaje con un doctor en teología de la Iglesia Bautista, y cuando leí esa cosa se puso a reír. Y yo le dije: ¿pero por qué se ríe? Y me dice: no, eso es para los israelitas, eso no es para nosotros. ¿No? Entonces yo me reí: ¿entonces usted cree eso? Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y me lo llevé a Gálatas 3:29. Gálatas 3:29, ¿qué dice ahí? Que estudia en teología. Dice así, hermano: si tú estás en Cristo, tú eres descendiente directo de Abraham y heredero según la promesa. Entonces eso era para los judíos, eso era para toda la humanidad. Toda la humanidad. Entonces, hermanos, escuchen bien. Si el sello de Dios es el sábado, digámoslo todos a una voz. Si el sello de Dios es el sábado, ¿cuál es la marca de la bestia? Tiene que ser el día falso, ¿no? Porque si Dios dice no mates, ¿qué va a decir Satanás? Que mate. Y si Dios dice que no robemos, ¿qué va a decir el diablo? Que robemos. Y si Dios dice que guardamos el sábado, ¿qué va a decir el diablo? Que guardemos otro día. A los musulmanes los tienen engañados guardando el viernes. Y el resto de la humanidad que Dios los tiene guardando el domingo. Y es extraordinario, hermanos, cómo la gente está ahí embriagada con el vino de la reunión. Tú le puedes compartir a personas este mensaje y dicen: no, guarda. Suena bonito, pero a mí me parece que el domingo está más extraordinario. Me voy por el domingo y después darte este estudio completo, ¿sí? Y aquí solo estamos tocando la punta del iceberg, hermano. Escuchen bien, este es el antídoto para no ser engañado en el tiempo de Cristo. Y de este mensaje, de la verdad presente, surgen todas las doctrinas de la iglesia. Porque ahí en ese mensaje dice que el ángel trae el evangelio eterno. Ahora la pregunta es: ¿por qué la bestia nos quiere matar en la frente de la mano? Vamos a leer en Deuteronomio 6, del 5 al 9, ya lo que dice ahí. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma,
y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tu frente, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Dónde debe estar el sello de Dios? En la frente y en la mano. Y la bestia, ¿dónde nos quiere sellar? La bestia nos quiere marcar en la frente y en la mano porque es un ataque directo a los mandamientos de Dios. Cuando ustedes leen la Biblia, siempre la razón por la cual Israel estuvo en cautiverio fue porque quebraban el sábado o caían en idolatría. Siempre había un mandamiento de Dios bajo fuego. ¿Y cuál es ese mandamiento en el tiempo del fin que define quiénes son los Abel y quiénes son los Caín? El tiempo del fin, en revelación, presenta a un mundo polarizado en dos grupos: los que tienen la marca de Dios y los que tienen la marca de la bestia. Los que tienen la marca de Dios son como Abel, que adoran al Creador y lo adoran como el Creador ha mandado. Y los que tienen la bestia pretenden adorar al Creador, pero los que tienen es la marca de la bestia, porque están siguiendo falsas doctrinas. Y si ustedes, hermanos, quieren enterarse cuán celoso es Dios de la verdad, léanse los capítulos 5, 6, 7 y 8 de San Juan, y se van a dar cuenta cuánto celo, cuánto sobreénfasis Jesús hace sobre la verdad. Si hay algo que le molesta a Dios, es que alguien falsifique sus verdades. Léanse esos 4 capítulos, San Juan del 5 al 8. Jesús ratificó el sábado con la autoridad que le fue dada por Dios. Cuando Jesús fue desafiado y le querían hacer creer de que él estaba quebrantando el sábado, él le respondió en el segundo capítulo de Marcos, versículos 27 y 28, les dice: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué les estaba diciendo, hermano? Estaba hablando con personas que supuestamente eran conocedoras de la palabra. Y cuando él les dice esta palabra, él les estaba diciendo prácticamente lo que encontramos en Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo una visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. ¿Quién es ese, hermano? Ese hijo de hombre, Jesús, que vino hasta el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días, pastor Rosado? El Padre. Y le hicieron acercarse delante de él. ¿Qué le dieron a Jesús, al Hijo del Hombre? Le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas recibieran su dominio, el dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es un reino que no será destruido. Entonces, ¿qué les estaba diciendo Jesús? Cuando él le dice, el Hijo del Hombre es aún Señor del día sábado, le estaba diciendo: yo soy aquel que Daniel vio en visión hace siglos atrás. Soy aquel al que se le dio autoridad, dominio en todos los reinos. Y la pregunta es entonces, ¿quién tenía más autoridad para determinar cómo se guarda el sábado correctamente? ¿Dios, Jesús, que fue el fundador del sábado? ¿O los seres humanos en esta tierra, en su tiempo, que habían puesto 300 leyes que no fueron utilizadas por Dios por encima del sábado? Jesús ratificó que él aún es el Señor del sábado. Por dice ahí que no, ahora soy el Señor del viernes o del domingo. Dice, aún soy el Señor del sábado. Llamado final, hermanos. Ustedes saben que el libro de Apocalipsis es un libro secuencial, es un libro extraordinario. Viene comenzando con el mensaje de las primeras 7 iglesias, la iglesia primitiva, y va a través de todos los eventos, a través de la historia. Y cuando Juan recibió esta revelación de Jesucristo, él en visión, ya cuando es el tiempo del fin, él miró a ciertas personas que estaban en el cielo. ¿Quieren saber quiénes fueron esas personas que
que Juan vio en el cielo después de que pasaron por la tribulación y pasaron por todos los eventos finales. Las personas que él vio las vamos a encontrar en Apocalipsis 24, que es lo que dice él. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Entonces, definitivamente en el tiempo del fin nosotros tenemos que ser como Abel, estar dispuestos por el derramamiento final del Espíritu Santo, con la ayuda de Jesús, ser de aquellos capaces de derrotar a la bestia, porque hemos decidido tener el sello de Dios, porque hemos decidido guardar sus mandamientos, porque hemos decidido tener la fe de Jesús. Mira que majestuoso lo presenta todavía en Apocalipsis 15, del 2 al 4, vean lo que dice ahí. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y al que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. ¿Cuántos de los alumnos acá tocan algún instrumento? Flauta, piano. Ahí están unos 4 músicos, ¿no? Ahí van a estar ustedes con las arpas de Dios, allá en el mar de vidrio. Qué bonito. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Que solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ana Carmen. Conclusión, hermano. Llamado final. ¿Cuántos esta tarde de sábado quieren decirle una vez más al Señor: Padre eterno, quiero consagrarme a llevar este mensaje adelante? Señor, yo en la iglesia he sido orientado a hacerlo de diferentes maneras, a hablar un boletín, una revista, un libro, a dar estudios bíblicos. La iglesia me ha orientado mucho, pero sé que hay unos hermanos que lo hacen, pero yo no sé, no he tomado consideración este mensaje y llevarlo adelante. Porque cada adventista del séptimo día tiene que conocer este mensaje, como los niños aprenden en la escuela, en la abecedario, y deben ser capaces de compartirlo con sus amigos, familias, vecinos, compañeros de trabajo, todas las personas con quienes vienen en contacto. Nuestra mente y nuestro corazón debe estar ardiendo por compartir este poderoso mensaje de salvación, el mensaje final de Dios a una humanidad que perece. La pregunta es: ¿cuántos esta mañana queremos decir al Señor: yo quiero ser uno de aquellos que Juan vio en el cielo, porque me atreví a derrotar la bestia con la unción del Espíritu Santo, con la ayuda de Jesús? Él me ayudó a guardar los mandamientos y me ayudó a tener una fe como la de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a pararse aquí y decirle: Señor, yo soy el primero en ponerme de pie? Quiero que tu sacrificio en la cruz haya valido la pena. Yo no me quiero quemar en el infierno. Quiero estar allá en tu gloria, en la ciudad santa, 1000 años, y luego habitar en la tierra nueva por la eternidad, el nuevo centro del universo. Está bien. Que Dios lo bendiga. Vamos a orar. Padre eterno, Señor amado, qué extraordinario que en esta hora podemos estar aquí para presenciar verdades poderosas y solemnes de tu palabra. Nos has dado la responsabilidad, aunque no lo merecemos, de ser tu pueblo elegido y tener este mensaje de la verdad presente. El que es capaz de llevar el mensaje de la verdad presente, como pueblo antiguo, representa que es el pueblo verdadero de Dios. Qué privilegio, Señor amado. Pero qué gran responsabilidad. Ayúdanos a tener ese valor. No solo dejemos que los portones toquen puertas,
compartan el mensaje a través de la literatura. Pero nosotros también podemos ayudarnos. Danos toda la fuerza, el poder del Espíritu Santo para atrevernos a terminar tu obra, porque nosotros somos esos ángeles. Tú nos has llamado a tu amor y tu misericordia. Sin merecerlo, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.